Seguimos con más de noticias Globovisión Internacionales. En este bloque hablaremos con Tony Rosado. Tony Rosado es especialista en asuntos estadounidenses, también es especialista en asuntos latinoamericanos. Tony se enlaza con nosotros desde la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Tony, te doy la bienvenida. Quisiera formularte la primera pregunta. El presidente Trump, al parecer, la tiene complicada, la tiene compleja en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque mientras trabaja para alcanzar un acuerdo de paz con Irán, al sur del Líbano, Israel, un aliado de Estados Unidos en Oriente Medio, parece no tener la más mínima intención de cesar sus ataques. Bienvenido, Tony. Buenos días y muchas gracias. Efectivamente, el presidente Donald Trump tiene problemas muy serios en este conflicto bélico con Irán, en parte porque el Estado de Israel ha decidido pues hacer lo propio sin consultar ni con los Estados Unidos ni con ninguno de los otros países de la zona, y por otro lado también porque los intereses de Irán en el extranjero se ven atentados cuando alguien trata de mermar a Hezbollah, que es su principal presencia fuera de su propio estado. Entonces aquí nosotros vemos casi lo que podríamos llamar pues un conflicto subrogado, en el que Irán se pone en la postura de su compromiso de proteger a Hezbollah en Líbano, y por otro lado los Estados Unidos ante la posición de pues en este momento no saber exactamente qué hacer con la reacción de Israel, puesto que normalmente el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro Netanyahu actúan en concierto, pero en este caso tal parece que Netanyahu ha decidido que este es el momento específico de acabar de una vez por todas con Hezbollah, lo cual se sale un poco de lo que el presidente de los Estados Unidos tenía planeado como parte de la oferta para el armisticio hacia el gobierno iraní. De hecho, Tony, a propósito de eso que comentas, hay que decirle a la audiencia que durante la madrugada de este martes, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu compartieron una llamada telefónica. Y en esa llamada telefónica, palabras más, palabras menos, Trump le dijo a Netanyahu que estaba loco. Ojo, estas son palabras textuales del presidente Trump hacia Netanyahu. Trump le dijo a Netanyahu que estaba loco por la ofensiva, la campaña militar que adelanta Israel al sur del Líbano y que parece no poder ser contenida por Estados Unidos. Efectivamente, desde luego el presidente Trump se refiere a otros líderes mundiales en esos términos a diario, entonces eso no debe sorprender a nadie. Sin embargo, lo que sorprende es que generalmente el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu tienen una relación muy cercana, yo me atrevería a decir que prácticamente amistosa, y esto pues lo sorprendió bastante. Y esto no es otra cosa sino el reflejo de la gran preocupación y la gran presión política que hay en la Casa Blanca en este momento, porque desde el punto de vista económico, mientras las embarcaciones no puedan transitar por el estrecho de Hormuz al nivel anterior al conflicto, que era aproximadamente de 120 a 140 buques tanque diarios, y en este momento, pues la semana pasada cruzaron 16 buques en toda la semana. Esto trae consecuencias muy serias económicas, y por otro lado la presión interna, porque en los Estados Unidos, incluyendo a muchos republicanos, incluyendo a un número considerable de personas que apoyan al presidente, la guerra con Irán es una guerra que no es popular en lo absoluto. El pueblo americano no quiere esa guerra, no quiere derrochar esas cantidades de dinero, no quiere poner a riesgo las vidas de los estadounidenses, y entonces la presión le viene por ambos lados a la Casa Blanca, y el presidente ve que a pesar de que él estaba dispuesto o sigue estando dispuesto a hacer concesiones tales como posponer la negociación para la reducción y desaparición de armas nucleares y enriquecimiento de uranio por parte de Irán, con tal de alcanzar en este momento la apertura del estrecho de Hormuz, a pesar de eso y de que, según el presidente, aunque Irán lo niega, han habido
conversaciones constantes en los últimos días, pues ahora las acciones de Israel entorpecen gravemente esto, porque Irán es un país muy orgulloso y en el cual ellos no están dispuestos a, por un lado, negociar con los Estados Unidos y por otro lado dejar que el principal aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente esté atacando a su principal aliado de ellos, que es Hezbollah. Tony, te propongo cambiar de tema, te propongo irnos a América Latina, porque en Colombia, el Procurador General de Colombia se ha pronunciado con relación a las acusaciones que hizo el presidente Petro durante el fin de semana. Hay que decir que el presidente Petro dijo que supuestamente hay irregularidades en el proceso electoral del domingo, que los resultados presentados por la Registraduría Nacional no se corresponden con la realidad y que en virtud de eso pues hay sospechas de irregularidades en la primera vuelta del domingo. Ante esta situación, insisto, el Procurador General de Colombia salió al paso y pues básicamente le plantó cara al presidente Petro. Te invito a ver una nota sobre este tema y enseguida seguimos conversando. La Procuraduría General de Colombia rechazó el lunes las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre supuestas irregularidades en el conteo de votos de la primera vuelta presidencial, en la que su candidato y aliado político Iván Cepeda quedó en segundo lugar. Petro había sugerido que el software utilizado para el preconteo fue alterado y que se habrían agregado cientos de miles de votos. Sin embargo, el jefe del organismo de control, Gregorio El Hash, aseguró que no existen elementos que respalden esas acusaciones. En relación con la supuesta variación del software de preconteo de los votos, la última semana, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con la función de vigilancia técnica que ha realizado a lo largo de este proceso, está en condiciones de asegurar que no se conoce prueba o indicio de la presunta modificación a la que se refiere el señor presidente. La registraduría encargada de organizar las elecciones informó que más del 99% de las mesas ya habían sido escrutadas. Aunque el preconteo es preliminar, el escrutinio oficial continúa bajo supervisión del Consejo Nacional Electoral, que será el encargado de consolidar los resultados definitivos. Tampoco hay evidencia de que se haya alterado el censo electoral oficial para incorporar cédulas de manera irregular. Las afirmaciones que nos ha suministrado por nuestros delegados no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados. El Hash agregó que por ley el presidente no tiene competencia en Colombia para decidir la aceptación o no de los resultados electorales. Tras las declaraciones de Petro, Cepeda moderó su postura y afirmó que esperará los resultados definitivos antes de pronunciarse, al reconocer que no cuenta con evidencias de posibles irregularidades. Según los resultados preliminares, el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. Luego de esa nota seguimos conversando con Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses y también en asuntos latinoamericanos. Tony, hacia el final de la nota que acabamos de compartir, la periodista, la reportera, hablaba sobre un cambio de tono del senador Iván Cepeda que dista mucho del tono que ha usado el presidente Petro. Petro básicamente ha dicho que no acepta el preconteo de la Registraduría Nacional. Iván Cepeda y su campaña dicen no hay suficientes pruebas como para alegar irregularidades. Te pregunto, ¿hay una fractura entre el senador Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República de Colombia, y el actual presidente del país, el señor Gustavo Petro? Bueno, yo lo que veo aquí es lo siguiente. Iván Cepeda es el candidato, es el que aspira
a llegar a gobernar a los colombianos. Él se da cuenta, siempre lo ha sabido, ¿verdad?, que la popularidad de Petro ha ido disminuyendo bastante en su país. Es claro que la gran mayoría de los colombianos no están de acuerdo con el proyecto de gobierno de Petro, y Cepeda pues ve que efectivamente él tiene menos votos que su contrincante Espriella. Me parece que algo así como 41% contra los casi 44% de Espriella. Y por otro lado, él es consciente de que el presidente Petro está obrando en contra de lo dispuesto por la Constitución colombiana, que por la división de poderes y la democracia mantiene al presidente ajeno a todo tipo de involucramiento en cuestiones electorales. Entonces, él se da cuenta que el cada día menos popular presidente está obrando de una manera que se puede tachar de inconstitucional o al menos ilegal, y sabe también que él era el candidato que representaba ese proyecto con un 41%, mientras que Espriella tiene el 44%, pero no solo eso, sino tiene también, y esto lo sabe bien Cepeda, seguramente en la segunda vuelta el apoyo de los votantes que votaron por los demás candidatos de derecha, incluyendo del expresidente Uribe, que ya salió a convocar a todos aquellos que no quieren seguir el proyecto de la izquierda, pero que no votaron en la primera vuelta por Espriella, a que lo hagan en la segunda vuelta. Entonces, en realidad, a Cepeda no le queda otra más que tratar de conformarse dentro del marco del Estado de Derecho, reconociendo que en este momento va por detrás en los resultados electorales y tratando de distanciarse de que lo tachen a él también como alguien que cuando le conviene quiere que se respete la ley y cuando no le conviene que no. Una posición de un equilibrio en la cuerda floja muy complicada, pero que en realidad no se veía otra opción para Cepeda para poder seguir siendo un candidato viable para la segunda vuelta. Bien, perfecto. Tony, gracias por esta conversación. Siempre es productivo, sustancioso compartir contigo. Amigos, amigas, era Tony Rosado, especialista en asuntos estadounidenses y también latinoamericanos. Hablaba con nosotros desde la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Momento de ir a nuestra segunda pausa de la jornada. Enseguida volvemos con más de Noticias Globovisión Internacionales.